El derecho a la información y la libertad de expresión son dos características de la vida moderna en la que los ciudadanos tenemos acceso, gracias a la tecnología, a una enorme cantidad de información periodística. A los medios tradicionales como la radio y la televisión se ha sumado una enorme cantidad de alternativas en plataformas digitales que en forma de podcasts, de blogs, de videos, nos allega en la actualidad una cantidad prácticamente infinita de información política, comercial, de entretenimiento, cultural, de la cual es importante, no obstante, tener cuidado con la calidad de la misma. Porque aunque la información de todo tipo siempre ha sido manipulada en razón de intereses comerciales, políticos e ideológicos, en la actualidad la abrumadora cantidad de material posible hace más difícil que podamos identificar cuándo la información realmente vale o no la pena. Vamos a ejemplificar con algunos casos de comunicación política en México, de periodismo de carácter político y su relación con el gobierno actual. Laida Sansores escribió este tuit. Estos misóginos se dedican a violentar, insultar, a juzgar, calificar nuestro físico y el de las mujeres que los intimidan. Supongo que si te digo que eres un ignorante por no saber escribir gomis, porque gomis se escribe con I latina, acento ahí y con S, lo vas a tomar como un insulto y dirás que te estoy violentando y juzgando, ¿verdad? Querida Laida, no me intimidas ni tantito, ¿eh? Bueno, de hecho me río mucho contigo. Botox en la cara, 5,000 pesos. Retoque de Botox en la cara, otros 5,000 pesos. Retoque de Botox en la cara, otros 5,000 pesos. Ácido hialurónico para los labios, 10,000 pesos. Oye, que acá son tus mañaneras con morena, ya todo escasea. Es un honor estar con el pelón. Es un honor estar con el pelón. El gobierno mexicano del sexenio 2018-2024, autodenominado de la 4T, de la 4 Transformación, enfrenta en la actualidad una oposición desarticulada, una oposición que defiende innegablemente intereses comerciales, intereses empresariales, a los cuales el gobierno actual, autodenominado también de izquierda, aparentemente se opone. Para ello ha desarrollado un ejercicio de comunicación política radicado esencialmente en una conferencia matutina del presidente López Obrador denominado La Mañanera, y al cual asiste una fuente acreditada de la cual pues se tienen dudas de en qué dimensión son periodistas pagados por la propia autoridad para alabar al presidente y en qué medida se obstruye que quienes no están dispuestos a hacerlo hablen en contra del propio presidente. La oposición no tiene candidato y no sabe por dónde empezar. Lo más importante es echar a Morena del poder. No tienen ideas ni propuestas. Tenemos fuerza, tenemos fortaleza. Alito aguanta, pueblo se levanta. Quienes aspiran a la presidencia Como quieran, quiero yo. Creo que tú siempre has sido plurinominal. el 2000. Entre los periodistas que se han construido actualmente como claros opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, figuran personajes que en otros periodos gubernamentales gozaron del privilegio de ser cercanos al poder y que en la actualidad, bueno, pues aparentemente habrían sido hechos a un lado en razón de no obedecer, digamos, a los intereses del gobierno. Podemos citar muchos personajes como Adela Micha, como Carlos Loret de Mola, pero también podemos en cambio hablar de otros periodistas o de otros influencers, de otros youtubers, de otros personajes que provenientes de una cantidad indeterminada de oficios se han sumado a la labor periodística de lado completamente a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose en sus aplaudidores cotidianos. Señoría matatero, terola. Buenos días, su señoría matatero, terola. Pero vea como dice Andrés. Buenos días,
su señoría matatero, terola. Anda, pues quedó poca madre. Oficiales, pasen, sí señor, es lo conveniente. Adelante, no interrumpo su ceremonia. A ver qué tal quedó esto, porque no tarda en llegar la gente y ya saben ustedes que esto va a estar muy concurrido, ¿verdad? Así es, impresionante. Hermano querido, hermano, pero más. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, somos los primeros en llegar. ¿Quién se murió? Pues ve nada más. Aunque a veces se debate si lo que hacen unos y otros comunicadores, los que están en contra y a favor, se podría llamar realmente periodismo, es importante señalar que lo es por el solo hecho de ser una publicación periódica. Es decir, que se producen materiales, se hacen entrevistas, se hacen grabaciones y se presentan de manera cotidiana en las diversas plataformas, lo cual no necesariamente significa que sea un periodismo de carácter profesional, sino de carácter empírico. Lo es en algunos casos en un sentido y lo es en otros también. Es decir, algunos periodistas de oficio hacen periodismo en contra y a favor, y unos periodistas empíricos lo hacen también en contra. Y entonces el señor presidente nos regaló este momentazo. Cachetea a Will Smith. El gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, ¿sí? Eso, amigos, es el presidente aceptando un problema por primera vez en su vida. Un momento tan raro como un chairo usando acondicionador, o tu morra diciendo qué tiene verdaderamente cuando le preguntas qué tiene, o sacando su cartera cuando toca pagar. Pero, ¡ay, Cookie! Pero todo era muy bueno para ser verdad. Era muy pronto para cantar victoria. ¡Victoria! El licenciado jamás iba a absorber esa culpa, como Kirby. Rápidamente buscó en su lista de grandes pretextos y utilizó la vieja confiable. Pero, ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron. Entre quienes nunca dirán algo favorable al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tenemos, por ejemplo, a Adela Micha, una periodista de formación que estudió en la Universidad del Nuevo Mundo y que en periodos anteriores gozó de enormes privilegios, no solamente trabajando para Televisa, sino porque tenía relación cercana, relación afectuosa con políticos del primer nivel. El haber perdido esos privilegios, desde luego, la pone en una de las posiciones de más oposición al gobierno. Y aunque ella realmente es una comunicadora de formación, generalmente se rodea de personajes estridentes, de personajes superficiales que hacen de cada una de las notas un escándalo o una mofa de las actitudes, de los desempeños de políticos, no solamente del presidente, sino de todo lo que significa la... Mucha honra, vendiendo trajes de baño, pero sobre todo con medallas colgadas al pecho, es como el equipo mexicano de natación artística da nuevamente el ejemplo y consigue otra victoria, esta vez judicial. Agustín Tello, juez 11º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, concedió a las deportistas una suspensión provisional y con ello ordenó a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, la CONADE, que les reactive las becas que les arrebató. Las atletas tuvieron que llegar hasta instancias judiciales luego de un camino muy tortuoso, porque desde enero de este año dejaron de recibir sus apoyos por pleitos políticos muy ajenos a ellas y al deporte, Otro claro opositor al discurso presidencial, a las acciones presidenciales, es sin duda Carlos Loret de Mola, quien, no siendo comunicador de profesión, más bien es economista, se integró al periodismo con la ayuda de algunos personajes que ya estaban integrados al medio, como el recientemente fallecido Ricardo Rocha,
y habiendo tenido también una buena cantidad de privilegios en Televisa, al perderlos se desplazó a las plataformas digitales y desde ahí, una vez que empezó a sentirse perseguido por el gobierno actual, comenzó también a realizar un trabajo de guerrilla, podríamos decir, buscando cualquier detalle, buscando cualquier cuestión relacionada no solamente con el desempeño político, sino con el desempeño de gente cercana al propio presidente, como sus hijos, tratando de desacreditar la labor de este gobierno en cualquier circunstancia. López Obrador es el mejor ejemplo de que el actual sistema electoral en México sí funciona. Le ayudó a posicionarse como el opositor 20 años. Ser dirigente de un partido político, fundar otro, ser jefe de gobierno, le garantizó condiciones parejas para ganar la presidencia en el 2018 y ahora que está en plenitud de su poder, quiere destruir ese sistema electoral. No quiere que nadie más tenga las oportunidades que él tuvo. ¿Y qué me dice Morena? Gracias a este sistema electoral que ahora quiere dinamitar, Morena pudo en tan solo 8 años crearse como partido político, obtener miles de millones de pesos de financiamiento público, conseguir cientos de diputados, decenas de senadores, 20 gobernadores y ganar la presidencia. Por otro lado, o en el otro extremo, tenemos justamente a algunos aplaudidores del presidente, entre los cuales me gustaría mencionar primeramente a Juncal Solano, una abogada que incursionó en los medios alternativos y que, desarrollando un discurso un poco atropellado, un poco grosero ocasionalmente, también se ha dedicado a atacar a todos los que estén en contra del discurso presidencial, es decir, a la oposición, sin muchas bases periodísticas, pero sí con mucha energía, con muchas ganas, ridiculizando todo lo que puede aparentemente salir mal en el discurso. Hay casos que se han hecho mediáticos, hay casos con los cuales se han lucrado. ¿Qué opinión le merece? Efectivamente, uno que se hizo bastante mediático, que inclusive hasta salió en la mañanera, fue el caso de Ciro Gómez Leiva. Recuerdo que el presidente ponía sobre la mesa 3 teorías. Una, que pudo haber sido algo realizado por parte de grupos que están en contra de la transformación. Otra, que tal vez el mismo señor Ciro Gómez Leiva pudo haber participado en esta situación para generar golpeteo. Y otra, que efectivamente fue un acto dirigido hacia el periodista por, las actividades y en el ámbito en que se desenvuelve. Una situación similar a la de Juncal Solano la tenemos con un señor que se autodenomina el Chapucero, del que se dice, no me consta, que es periodista y que en años pasados ejecutó esta labor en Tabasco y que en la actualidad se ha integrado a uno más de los aplaudidores del presidente, aunque con la peculiaridad de que si por un lado adora, avala, halaga todo lo que hace López Obrador y algunos de sus funcionarios como Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, también se dedica en no pocas ocasiones a tirar lo que denominaríamos un poco de fuego amigo, porque al canciller, que claramente es uno de los precandidatos a ocupar la presidencia de la República en el próximo sexenio, si obtiene el favor de su partido, el Chapucero ridiculiza, cuestiona prácticamente todo lo que hace Marcelo Ebrard, lo cual lo hace al Chapucero un personaje extraño. Ultimátum a Ebrard. No quiero excusas. Resultados. El día de ayer en la noche, el presidente Obrador convocó a las corcholatas de Morena, gobernadores y dirigencia nacional, para un festejo por la victoria de Delfina y además para leerle la cartilla a los aspirantes presidenciales que no va a tolerar más berrinches en una indirecta bastante directa a Marcelo Ebrard. Y es que desde hace ya algunos meses ha sido notoria la molestia de Ebrard con Morena. ¡Pues te ignoro! En un tercer grupo que podríamos denominar tentativamente como de los no definibles o no del todo transparentes, tenemos a periodistas que, como el caso de Hernán Gómez Bruera, el famoso Facundo Malo,
tiende a tener un discurso favorable a las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación, pero eventualmente se permite cierto tipo de críticas, lo cual, bueno, seguramente no debe ser del agrado del todo de los integrantes de la 4T, pero que le da a Hernán cierto margen de acción, cierto margen de independencia. Claramente se nota cierta predilección de su discurso por lo que hace Claudia Sheinbaum, ahí podrían estar sus afinidades, pero no se ve, como en el caso del Chapucero, que haya un ataque hacia otros contrincantes como Marcelo Ebrard. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Quiero contarles de qué escribo mi columna en el Universal este domingo, que se titula Las dos Denises. Y supongo que ya estarán imaginándose de qué Denises estoy hablando. Evidentemente de Denise Dresser y de Denise Merker, que son pues dos de las voces más influyentes en el debate público, que tienen bastante tiempo en los medios de comunicación y que, bueno, que son figuras públicas, periodistas, comentadoras, analistas, etcétera, que conocemos bastante bien porque están en medios de comunicación con mucha, digamos, con mucha cobertura. En un caso sumamente particular, me parece que sería importante identificar a Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, como una de los periodistas que, habiendo gozado de más prestigio, no solamente nacional e internacional, hay que recordar que es una comentarista importante, es una titular de un espacio periodístico importante en CNN en español. En sexenios anteriores se vio envuelta en discusiones, en confrontaciones con los gobiernos, y en el gobierno actual comenzó siendo como parte más bien identificada con el discurso de la Cuarta Transformación, aunque rápidamente se vio envuelta en discusiones, en polémicas con el discurso presidencial, y hoy bueno, me da la impresión de que se ha dejado atrapar por este tipo de confrontaciones que la han llevado a una posición más bien opositora al gobierno actual. El presidente vuelve a su estrategia para desacreditar medios de comunicación, para periodistas, para quitarle valor a las informaciones. Y bueno, ¿qué le digo? Que ya es una estrategia evidentísima para que la gente pues ponga en duda las informaciones. Aquí de lo que se trata es de saber si los que están denunciando al exconsejero jurídico de López Obrador tienen pruebas de una actuación que, si llega a demostrarse, sería gravísimo que hubiera efectivamente en este sexenio de López Obrador una red de abogados que habrían participado de negocios multimillonarios haciendo uso de las influencias, y ya el presidente en su estrategia pues pretende desacreditar la información del diario Reforma de una denuncia que presentó formalmente ante la Fiscalía General de la República, que para el Ministerio Público pues ha tenido materia Y cómo olvidar casos como el de Gibran Ramírez, que, no siendo periodista, naturalmente, comenzó siendo un discursante pro AMLO, o sea, pro gobierno mexicano, pero que rápidamente, o sea, en cuanto se dio la oportunidad de tener un encargo político de primer nivel en el partido del presidente, en el partido Morena, al no obtener el resultado que él preveía, se convirtió automáticamente en un férreo opositor, es decir, evidenciando la volatilidad de los principios, de los valores con las que los comunicadores actuales pueden desempeñarse. Si están los vientos a mi favor, desde luego soy un discursante favorable, y si siento cualquier mínima oposición me convierto en un enemigo acérrimo. Desde la oposición se planteó el debate de qué habría que hacer en caso de que el presidente faltara, y se pidió que se transparentara todo lo posible su estado de salud. Es una demanda que sigue teniendo sentido en este momento, porque la transparencia más bien ha retrocedido. Lo vimos con Guacamaya Leaks, una de las veces que el presidente fue trasladado para un cateterismo que se dijo que era un procedimiento de rutina. La información real
indicaba que había tenido un incidente cardíaco, que no había tal cosa como un cateterismo de rutina. Entonces, claro que nos preguntamos muchos ciudadanos si no es el caso que de nuevo nos están mintiendo. De muchísimos más de los demás, ¿qué podemos decir sino que se quedan en la cómoda medianía? Tenemos una enorme cantidad de lectores de noticias, sobre todo los que ocupan los espacios actualmente de Foro, o sea, del canal 104, en donde, bueno, pues únicamente se dedican tanto conductores como conductoras a repetir las notas de todo el día y eventualmente, bueno, pues hacer algún comentario que pudiera parecer una interpretación, una opinión, pero que en realidad obedece al discurso de todos los días. No solamente ocurre en Televisa, ocurre naturalmente en TV Azteca y, bueno, desde luego en la enorme cantidad de sitios web, de plataformas digitales, los tweets de algunos de estos periodistas que, bueno, pues han pasado ya a la historia, que siguen siendo referentes, como Javier Alatorre, como Ciro Gómez Leiva, como Denise Merker, que desafortunadamente perdió su espacio televisivo, pero pues que hoy no dan mucho más de qué hablar. Vi el video en el que anuncias que vas por la secretaría y hablas de las 10 verdades de... Ajá. Porque yo te soy 100% honesto, yo veo ese video y como que me da un poco de pedo, güey, el que ya mencionas el tema de obradoristas y como que ciertas verdades, como que se me hace hasta sectoso, güey. Y eso ahorita al principio del capítulo te platiqué que me había metido en problemas una vez que hablé de Morena. A ver. Y tiene que ver con eso, güey. Te platico brevemente, yo hace que serán unos 5 años, tenía una línea de contenido político. Y en un video saqué uno de esos videos y se titulaba No votes por el PRI, que era, no me acuerdo en su momento la razón exacta, pero no importa cuando leas esto, no votes por el PRI. Pero era un título de cierta forma amarillista que resaltaba un punto que yo quería hacer, que eso lo he hecho varias veces. También me metió en pedos con los americanistas, por ejemplo, en un video que se llama Odio a la América, güey, que realmente era una crítica a Televisa, y lo que yo buscaba hacer con ese video era dar a entender que se me hacía una hipocresía que el enemigo público número 1 de la sociedad es Televisa y el equipo más popular de México es el América. Básicamente eso decía, pero bueno. En la época actual, la llamada era del Homo Videns, la era de la globalización, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, difícilmente podemos hablar de falta de información. Información es lo que sobra. El problema es que mucha de la información que hay disponible en la actualidad es información basura. ¿Cómo defendernos de ella? ¿Cómo identificarla? No es fácil. La respuesta probablemente sigue estando en los libros, en la formación de un criterio propio, naturalmente, en la formación de valores, en la formación de una conciencia política, es decir, del bien de la ciudad, del bien de la ciudadanía, del bien de todo el planeta. Ella es Juncal Solano, pasante de abogada, conductora del charro político, cuya misión es, según la descripción de su canal en YouTube, hacer crítica constructiva, informar y exhibir las anomalías en la cúpula política de México y el mundo. Ahora sí viene lo chido. Ella fue sancionada por la autoridad electoral por sus publicaciones en ambas plataformas, Twitter y YouTube, de las que la sentencia establece